Muy buenas tardes, estimados colegas, miembros de la orden y público en general, a todos los que se empiezan a conectar, comentándoles que el día de hoy vamos a iniciar, como ya se les ha comentado, unos minutos más antes. El día de hoy tenemos una sesión académica muy especial, colegas, porque tenemos la segunda parte de el tema de elaboración de proyección de documentos propios de la actividad fiscal. Comentándoles, en la primera etapa, recordarán, hemos tenido un avance muy preliminar básico sobre esto. Ha habido preguntas al respecto muy interesantes y en esta sesión número 3, vamos a tener la visita del doctor Sergio Emerson Chávez Panduro. Así es, estimados colegas, en unos minutos más vamos a empezar la sesión respectiva. Ya lo saben, el día de hoy vamos a atacar el tema de proyección de documentos propios de la actividad fiscal, esperando sea de vuestro agrado. Sin otro particular, estimados colegas, entonces vamos a esperar unos minutitos más, algunos colegas que puedan unirse también y disfrutar de esta capacitación el día de hoy. Asimismo, colegas, comentarles lo siguiente. Durante la presente sesión, a partir de las 6:45 más o menos, se va a difundir el link de asistencia para que ustedes puedan marcar allí las mismas. Los materiales se les van a difundir durante la presente sesión, así es que siempre para que los puedan ir teniendo en consideración. Sin otro particular, estimados colegas, empezamos en un par de minutos. Muy buenas tardes, estimados colegas, miembros de la orden y público en general. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización en asistente en función fiscal, jurisdiccional y gestión de archivos. Estimados colegas, bienvenidos todos. Mi nombre es Edison Alarcón y el día de hoy les acompañaré en una nueva sesión académica del presente diplomado. Agradecimientos cordiales al Ilustre Colegio de Abogados de Callao y al de Ayacucho, organizadores del presente evento. Estimados colegas, a manera de introducción, hemos desarrollado en la primera sesión académica sobre algunos alcances y recomendaciones que el asistente de función fiscal y jurisdiccional deberían de tener en cuenta al momento de, obviamente, realizar sus funciones correctamente. Y así también hemos tenido un reforzamiento teórico en lo que es derecho penal parte general. Recordarán, en la segunda parte hemos tocado sobre la redacción de los documentos, la proyección de documentos propios de la actividad fiscal, y en este entender hemos aprendido mucho sobre lo principal. Se ha abocado principalmente en lo que eran, recordarán, redacción básica y disposiciones. Posteriormente vamos a tener una sesión en donde nos abocaremos en los requerimientos y también providencias. Así es que ello les vamos adelantando. El día de hoy vamos a tener una sesión en donde nos vamos a abocar en todo lo relacionado a un tema muy importante y fundamental que se debe de tener en cuenta. Estamos haciendo hincapié en la redacción de disposiciones y requerimientos. Para tal finalidad, el día de hoy nos acompaña un ponente de alto nivel, conocido por todos ustedes, amigo de la casa, de aquí de ebook 360, un amante del derecho con una sólida
una historia de la historia académica, nos estamos refiriendo al doctor Sergio Emerson Chávez Panduro. Así es, estimados colegas, el día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, abogado de la Fiscalía Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de la ciudad de Lima. Asimismo, el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, dentro de el extenso bagaje académico, destaca maestro en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conferencista en diversos eventos académicos, un amante del derecho, una trayectoria impecable y que el día de hoy nos va a abordar con el tema en mención. Muy buenas tardes, estimado doctor. Grato honor tenerlo nuevamente aquí. Bienvenido. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Muy buenas tardes con cada una de las personas que están aquí presentes. Bienvenidos. Un gusto poder saludarlos. Lógicamente, a cada uno de ustedes que se están conectando a en esta sesión de clase que es parte de un diplomado en asistente de función fiscal, asistente administrativo, ¿no? Dentro de los márgenes, obviamente, del sistema procesal. Eh, Hay que tener en cuenta algo bastante interesante que está relacionado a lo siguiente, ¿ya? Muy bien. Miren, vamos a ver que dentro de los márgenes de la labor que se desarrolla dentro del Ministerio Público, a ver si nos comparten, por favor, la opción de compartir pantalla. A ver si nos conceden el permiso de compartir pantalla. Ahí está. Muy bien, entonces una de las labores que va a desarrollar, pues, en este caso el fiscal, cuando, por ejemplo, va a investigar, ¿no? Está relacionado a los temas de redacción. Uno tiene que saber redactar. Entonces vamos a hablar hoy sobre algunos puntos importantes relacionados a la redacción, pero vamos a poner más énfasis a lo que son los requerimientos, a lo que son los proveídos y lógicamente a lo que vienen a ser también las disposiciones, ¿ya? O sea, vamos a poner ese plus de entendimiento respecto a lo que, por ejemplo, viene a ser una disposición, a lo que viene a ser un requerimiento y a lo que viene a ser, por ejemplo, un proveído. Todo ello hay que tenerlo en cuenta, hay que analizarlo adecuadamente y vamos a ver. Cuando empezamos a hablar de redacción, hoy en día, pues el abogado redacta, de hecho, antes lo hacía, ¿no? Lo hacía, incluso con el Código de 1940, con lo que se llama el antiguo Código Procesal Penal o viejo Código Procesal Penal, los abogados redactaban más. Antes se redactaba más. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué es lo que había? ¿Había celulares? No. ¿Había WhatsApps? No, no había WhatsApps. ¿Había Facebook? No, no había Facebook. ¿Había Instagram? No había Instagram. ¿Había Telegram? No había Telegram. Es decir, no existían redes sociales. Las personas, ¿cómo se comunicaban? Sí, habían teléfono, pero eran los privilegiados, pues, que tenían un teléfono. No cualquiera lo tenía para poder comunicarse, ¿no? Solamente a alguien privilegiado podía tener un teléfono y podía tener comunicación con otras personas. ¿Cierto? A ver, vamos, vamos. Nos ingresamos desde la mañana, hemos estado ahí en una actividad realizando. Pues, ahí vamos a ver. Estamos acá en invierno, pero siempre el calorcito es imperante. Ok, entonces, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando que antes las personas, por ejemplo, redactaban más. ¿Y por qué redactaban más? Porque no existían redes sociales. Como no existían redes sociales, la persona, pues, muy pocos eran los privilegiados que tenían, por ejemplo, un celular. Entonces, es más, ni existía el celular, ¿no? Todos los teléfonos, ahí para marcar, tenían los teléfonos, se comunicaban de esa manera. Cuando alguien quería conocer a alguien, quería enviarle alguna misiva a un familiar que se encontraba lejos, ¿qué utilizaban? Las cartas. Entonces, en la carta, uno tenía que sacar su hojita, tengo mi cartita, saco mi hoja, ¿y qué es lo que ibas a hacer? Empezabas, pues, a redactar la carta, ¿no? Carta tal.
misiva tenía. Empezabas a explicar en tu cartita qué es lo que estabas tú pidiendo, qué querías. Comunicabas a veces muchas cosas, la celebración del cumpleaños de tu hijo, y tú querías que tu familiar o algún pariente que se encuentre fuera viniese, entonces redactabas la cartita, ¿no? A ver, tenías que tener mucho cuidado, por eso es que antes las personas pensaban antes de redactar. Hoy en día te redactan cualquier cosa y luego piensan, ¿no? Han cambiado mucho los tiempos. Entonces, como no podías tener errores, porque sí iba a haber mal que una redacción tenga borrones y todo lo demás, pensabas, ¿no? A ver, esto va con V, esto va con B, pongo la tilde, no va la tilde, y pensaba bastante antes de redactar para que tu cartita te vaya bien. Entonces, entregamos obviamente a Jaimito el cartero, y Jaimito el cartero agarraba tu cartita eh, y lo llevaba, y a quien estaba destinando, pues lo llegaba, por ejemplo, le llegaba en 3 días, en 4 días, o sea, llegaba después de bastante tiempo, ¿no? Y tú enviabas tu cartita, pero mucho tiempo le llegaba. La persona te respondía, y te respondía también con una misiva, una carta. Obviamente había un pago para las cartitas, ¿no? Y la persona redactaba bastante, ¿no? Redactaban bastante, habían las ansias, en realidad eran un tiempo más bonitos, ¿no? La tecnología nos trajo cosas importantes, pero también nos trajo cosas y sin sabores también. Hay que saber aprovecharlas, pero las personas a veces están lejos de quienes están cerca y cerca de quienes están lejos, ¿no? Por eso es que en una reunión familiar, en vez de que todo conversen sus experiencias, cómo le fue, ¿qué tal le ha ido? Cuéntanos un poco y departas un momento de confraternidad, pues todos los que van a la reunión están con el celular y menos la abuelita, ¿no? O a veces hasta hoy en día la abuelita moderna tiene su celular, pero los demás, lógicamente, están en una reunión, pero están solamente en cuerpo, porque mentalmente están conversando con otras personas, o sea, no tiene razón de ser, ¿no? Es un absurdo. Entonces, y eso se va trasladando, pues, incluso conversaciones de amigos y demás contextos, porque las redes sociales puede ser algo bastante fascinante y algo bonito, pero podría tener un arma de doble filo, porque no te permite estar conversando directamente, sino que la persona más está. Antes no había Google, no había Internet, entonces si te dejaban un trabajo universitario, ¿dónde tenías que ir, doctores? Le voy a preguntar, vayamos a un conversatorio con ustedes. Fíjense, si te dejaban un trabajo universitario y tú no tenías internet, estudiante de la carrera de Derecho, por ejemplo, ¿a dónde tenías que concurrir? ¿Tenías que ir a dónde? A las bibliotecas, ¿o no? Tenías que ir a la biblioteca. ¿Y había para sacar copia? No había para sacar copia. ¿Podías tomarle una fotografía? No podías tomarle una fotografía. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Pues redactar los resúmenes de lo que habías leído. Por eso es que antes las personas leían más y redactaban más. Por eso es que cuando uno leía los escritos de los abogados antiguos, su escrito era maravilloso. No sé si ustedes han leído de abogados que quizás hoy en día tengan 80, 90 o algunos lamentablemente hayan fallecido. Entonces, cuando tú veías sus demandas por alimento, ¿no? O aquellas denuncias penales que ellos tenían, o incluso resoluciones de parte del juez, qué bonito era la redacción. Los libros antiguos eran bastante redactados, en tipos universitarios los profesores leían y veían una adecuada, muy buena redacción. Pero hoy en día, la nueva generación de abogados, algunos leen, algunos buscan el facilismo. O buscan el facilismo, no van a las bibliotecas, no buscan libro, no se compran libro, porque sienten que todo lo van a conseguir en Internet. Entonces tienen un trabajo universitario, van a Internet, van al Rincón del Vago, Tarea Fácil, Copy-Pegue y demás, y así presentan el trabajo. Lo imprimen, aquí está el trabajo. Y cuando tú lees el trabajo, claro, es de Internet, no porque ese Internet está bien redactado, pero te das cuenta, pues, que bueno, el trabajo al parecer si pasa el Turnitin, entonces evidencia mucha similitud, mucho plagio en ese trabajo. Y uno dice, ¿qué ha pasado? Ahí estoy plagiando, pues, el trabajo, hay mucha similitud. Ah, ok, esta persona estuvo plagiando el trabajo, va a plagiar. Ok, muy bien. Y cuando ese mismo abogado, ya estudiante de aquel entonces, ahora abogado, va a enfrentar un proceso,
El escrito que tiene o el escrito que presentan no solamente tienen errores ortográficos, sino a veces tienen horrores ortográficos. Pésima redacción. No mala, pésima redacción. ¿No has visto personas que te ponen pez? Claro, pez. ¿De dónde han sacado el pez? O sea, esa es una balborrea total al lenguaje que se entiende a quien denominan. Es un letrado, ¿no? Porque, ¿cómo se le conoce también, doctores, al abogado? O sea, aparte de abogado, ¿cómo también, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo también se le llama a aquel profesional que estudió 6 años la carrera de Derecho? ¿Cómo se le llama? Aparte de abogado. Y no me va a decir doctor, ¿ah? Muy bien, vamos a ver. Letrado, ¿Cómo se le llama? letrado, doctor. Claro. ¿Y qué significa la persona letrada? La persona letrada significa que es una persona bastante leída, ¿no? Esa es la persona letrada, una persona que lee bastante, ¿no? Una persona que lee bastante, esa es una persona letrada. Entonces, la persona letrada que leen bastante son lógicamente aquellas personas que van a mejorar mucho en el contexto de su redacción. Por eso es que cuando presentan un escrito de apersonamiento, un escrito solicitando copias, un escrito presentando una excepción de procedencia de acción, planteando una elevación de actuados, por ejemplo, entonces su escrito está muy bien redactado. Y eso dice mucho del profesional. En cambio, existen otros escritos que tú los lees y tú dices, hay una mala redacción. Entonces, al abogado en realidad no se le ve o no se le pondera en la forma como está vestido. Es cierto que el perfil del abogado tendría que ser una persona que se vista muy bien, que utiliza terno, lógicamente, en el caso de las damas, también los vestidos, o sea, una persona muy bien vestida, eso ya forma parte del marketing jurídico. Para ello incluso muchos tienen asesores de imagen. Y el asesor de imagen es importante porque tú proyectas una imagen. Como proyectas una imagen, tienes que estar muy bien vestido, tienes que estar con el terno, etcétera. Y acá sí, pues en el ámbito jurídico es diferente, quizás en cualquier otra profesión donde dicen, pero mejor estoy con camisa, con polo, y es importante lo que está en mi cabeza, sí. Pero en el ámbito jurídico hay una imagen que uno tiene que cuidar. No sé si ustedes han visto la ley de los audaces. ¿Han visto, pregunto, han visto la ley de los audaces? ¿Han visto cómo salen los abogados corporativos? ¿No? Porque ellos son abogados, no son abogados penalistas, constitucionalistas, abogados civilistas, y no son abogados corporativos. ¿Y cómo están vestidos? Están muy bien vestidos. Hay una buena imagen, tela, corbata, la camisa bien planchada, ¿no? Entonces, proyectan una imagen de éxito, proyectan una imagen de ganadores. Hay una buena imagen que ellos proyectan, ¿no? Entonces, no digo que no es importante, pero para quienes están, por ejemplo, en el contexto penal o civil, en un ámbito procesal, imagínate al abogado que venga muy bien peinado. El abogado está con saco, está con una corbata. O sea, no, está muy bien el abogado vestido, pero cuando tú lees su escrito, evidencia grandes errores en redacción. La abogada que viene, tú la ves, entonces vas a leer su escrito y dice, o sea, para quienes son críticos de la redacción, tú lees y todo lo que en primera imagen visual tenías, al momento de leerlo se cae hasta el piso, porque hay una muy mala redacción de esa persona y te siguen escribiendo todavía. Entonces, bueno, por respeto lo contesto, pero hay una pésima redacción. ¿Y eso por qué? Porque los cambios tecnológicos hizo que las personas busquen el facilismo y dejen de ir a bibliotecas, dejen de leer, dejen de hacer resúmenes, mapas mentales y solamente hagan un copy-paste o el modelito. Y cuando luego de ellas hagan un oficio, no saben cómo elaborar un oficio. Hagan una solicitud, no saben cómo elaborar una solicitud. Pero es lo mínimo que tú tienes que saber siendo un hombre jurídico, pues. Y si lo hacen, está muy mal redactada. Entonces hay un problema. Por eso que en esta clase va a ser importante que tengamos en cuenta un cimiento o los cimientos bastante importantes de la redacción, sobre todo en escritos, de lo que precisamente ustedes van a hacer, porque ustedes en este curso se están preparando para que sean asistentes en función fiscal, ¿cierto? O si no van a postular para ser asistentes en función fiscal, entiendo que ustedes están buscando tener cimientos o conocimientos sobre ello, ¿ya? Entonces,
Existe una muy mala prerrogativa de esa naturaleza y que evidenciemos, pues, marcos situacionales que nos ponen a pensar sobre ello, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a algunas recomendaciones para una adecuada redacción. En primer lugar, ustedes saben que cuando uno redacta hay que agrupar en párrafos. Y cada párrafo tiene que tener un promedio de 5 líneas, 6 líneas, ¿no? O sea, cada párrafo, 5 líneas, luego que hace punto aparte, nuevamente un párrafo con 5 líneas, así. Pero nuevamente otro párrafo que tenga 6 líneas. No hay que juntar todo ello, porque a veces vemos un escrito con un párrafo que tiene un total de 20 líneas. Entonces uno dice, ¿y cómo es este escrito que tiene un total de 20 líneas? Sí, pues, mira, ese escrito tiene un total de 20 líneas y tú lees y hay un calambre a la vista, te cansas, te aburres, porque lo que hay que buscar es agruparlo. Párrafo por aquí, párrafo por este otro lado, agrupamos los párrafos ahí. Por ejemplo, al momento de redactar una acusación, al momento de redactar un archivo, una formalización de investigación preparatoria, un sobrecimiento, agrupamos en párrafos. Si tú juntas cerca de 20 párrafos, para empezar, no es una buena técnica de redacción. Y va a haber un cansancio visual, un desorden total, por eso que existen libros. A mí me ha pasado, tal vez a ustedes también, libros que no respetan las reglas de una redacción. Entonces tú lo vas leyendo, incluso varios libros jurídicos que tú vas leyendo y te das cuenta que hay una mala redacción y te termina dando sueño. Y a veces te sientes mal porque dices, uy, no estoy entendiendo, me ha dado sueño, ¿qué es lo que ha pasado? Y te sientes mal porque consideras que el problema es tuyo, pero el problema es de quién hizo el libro. No aplicamos una muy buena redacción porque no sabe agrupar párrafos. Ahora, un párrafo con otro párrafo van a entrelazarse. O sea, yo tengo un párrafo aquí, otro párrafo aquí, se entrelazan a través del uso de los conectores. Yo tengo que saber qué conectores existen para yo poder redactar de manera adecuada. Si yo no conozco los conectores, entonces no voy a poder redactar como yo quisiera, ¿no? O sea, en pocas palabras, los conectores me dan un plus para yo poder redactar de manera adecuada, ¿no? Me dan ese plus para los contextos adecuados de redacción, los conectores, porque entrelazan una idea con otra idea. Yo acá voy a hacer una evaluación con ustedes. Porque no es malo que uno empiece reconociendo que no redacta bien. El problema es cuando tú no entiendes o no entendemos que lo que estamos redactando está mal. Por eso es que uno tiene que ser cuidadoso al momento de redactar, incluso cuando estás en el WhatsApp, cuando estás en el Instagram, cuando estás en el Telegram. Muchas personas, no sé si les ha pasado, tú ves conversaciones en WhatsApp y te ponen el pez. Si a mí me da un calambre al ojo cuando hay una conversación y te ponen el pez, pues ahí no. Claro, pues, sí, pez. O sea, como les digo, ya llega el momento donde obviamente hay que respetar a las personas, pero cuando tú ves a alguien que te pone una redacción, te pone Oli, o sea, te pone la O sin H, la I, Oli, ¿no? ¿Cómo estás? Y solo el signo de interrogación al final. Lógicamente, uno podría decir, pero estoy utilizando el WhatsApp, o te pone más y te pone el signo de más. Uno podría decir, pero si es un lenguaje, finalmente a través del uso del WhatsApp, no pasa absolutamente nada, porque yo, esa es la forma en la que hablo en WhatsApp, tengo mucho cuidado. Eso es lo que tú crees, pero tu mente va a creer que eso es lo que tú redactas. Por eso es que cuando presentas un escrito, te vas a dar cuenta que vas redactando tal cual escribes en tus redes sociales. Entonces uno ve el WhatsApp de esta persona y dice, uy, mejor no quiero ni que me presente su escrito, porque ahí vamos a ver que existe una mala técnica de la redacción. Eso está muy mal, pues hay que tener una buena técnica de la redacción. Por eso, si tú WhatsAppeas bastante, si utilizas el WhatsApp, por lo menos haz un esfuerzo de redactar bien, ¿no? Redacta bien en el momento de WhatsApp.
Y porque cuando luego haces algún escrito, tu escrito va a estar muy bien redactado y eso va a hablar muy bien de la persona que está en la. Ahora, es cierto que cada quien tiene su estilo de redacción, ¿ya? Pero hay que hacer un esfuerzo, pues no hay que poner más, no hay que poner oli, ¿no? Hola, buenas tardes, etcétera, mayúscula, punto, punto y coma, o lo pones, o sea, hay un desastre. Uno dice, pero estoy escribiendo rápido. Mejor en todo caso envía un audio para que te pueda entender, porque así como estás redactando no te entiendo nada. Entonces no sé si me pides algo, no, no lo sé, ¿no? No te entiendo, hay una mala redacción. Yo tendría que hacer una interpretación en lo que está redactando. Ya, bueno. Y vamos a pasar a la evaluación. Como vamos a evaluarlos, vamos, doctores, o voy a preguntarles a ustedes, ok, miren, los conectores lógicos. Así que a continuación yo les voy a pedir, muy encarecidamente, ¿no? Porque estamos obviamente para aprender, que me enumeren, doctores, todos los conectores lógicos que conozcan. A ver, enumérenme, por favor, todos los conectores lógicos que ustedes conozcan. Les voy a dar un minuto para que ustedes me enumeren todos los conectores lógicos que conozcan. Un minuto. Todo lo que tu reto tiene que ser llegar a 10. A ver, un minuto. Muy bien. A ver, enuméreme los conectores lógicos que conozcan, doctores. A ver, vamos a ver acá. Voy a leer. Ah, muy bien. A ver, acá también, todos los que están aquí, enuméreme los conectores lógicos que ustedes conozcan. Vamos, sin miedo, vamos. ¿Qué conectores lógicos conocen? ¿Conocen los conectores lógicos? Analicen ahí los conectores lógicos, vamos. Ahora bien, no obstante, en vista de ello, por último, por lo tanto, a ver, todos los conectores lógicos. A ver, vamos. Un minuto más, doctores. A ver, un minuto más para que me pongan todos los conectores lógicos que conozcas. Ok, por razón, por lo tanto, muy bien. ¿Qué más? A ver, intenta llegar a, a 10 conectores. Vamos, solo tenga Charito. ¿Qué conectores lógicos conocen? A ver.
Por esta razón, por lo tanto, ¿qué más? Vamos. Si conocemos los conectores lógicos, enumeremos cuáles conocemos. Ya, acá muy bien su participación. A ver, sin embargo, aunque no obstante, como, a todo entonces, a propósito, si no, ya, muy bien. Sin embargo, entonces, vamos, ¿qué más conocemos? Vamos, enumere todo lo que conocen. Si tienes temor en no anotar, es porque hay un temor imperante y quizás si yo te pido redáctame algo, tienes vergüenza porque sientes que va a estar muy mal redactado. Y ahí ya partimos mal. Tienes que tener la confianza y decir, bueno, yo conozco estos conectores, así que yo voy a ponerlos, a ver cómo me va. Se entiende que todos nosotros que estamos acá somos abogados, estudiantes de derecho o personas que tienen pues profesión, ¿no? Oficio, profesión, entonces tienen que saber redactar. No tendrás por qué limitarte y decir, mejor no lo pongo porque me da vergüenza o es que por más que no conozcas, bueno, ahí sí sería, ¿no? Porque hay que conocer a estas alturas, pues, ¿no? Como que si no redactas, ¿cómo voy a hablar contigo? Complicado. Muy bien. Entonces, los conectores. Los conectores, como ustedes pueden ver aquí, miren, tenemos una serie de clases de conectores. Los conectores tienen su función, ¿ya? Tengo la clase, tengo la función, y luego técnicamente lo que son los conectores como tal. Vamos a ver que incluso existen clases de conectores en denominación, que podemos hablar de los conectores causal, de los conectores por consecuencia, contraste u oposición, ¿ya? Los adversativos y los de adición también, doctores. O sea, podemos tener todos esos conectores que yo les estoy mencionando, ¿no? Tenemos de orden. Como ustedes podrán ver, cada una de estos conectores tiene su propia función. Reitero, cada uno de estos conectores que les hago mención tiene pues su propia función. Cada uno de ellos tiene, doctores, en esencia, ¿no? Los conectores lógicos tienen su propia función. La causal, la consecuencia, el contrato u oposición, los adversativos, la adición o el orden. La causal señala el motivo, la razón de algo y su efecto. Como ustedes pueden ver, los conectores lógicos que se encuentran son, por ejemplo, por, porque, a causa de, puesto que, con motivo de, pues de, ya que, dado que. Esos son los conectores, la clase, la causal, y ya estamos viendo la función. Luego tenemos los conectores que son de consecuencia y básicamente ellos se encargan de anunciar lo que sigue y tenemos por tanto, por esta razón, por lo tanto, en consecuencia, luego, o sea, por ejemplo, así que, en efecto, de tal forma, en pocas palabras, entonces resulta que. Luego tenemos lo de contraste u oposición, señala relaciones de oposición o comparaciones, pero más, aunque si no, sin embargo, no obstante, al contrario, a pesar de, y ahí podemos seguir hablando fácilmente toda la sesión de clase de la existencia, pues, de estos conectores lógicos, ¿no? Donde vemos la clasificación, donde vemos la función y donde exclusivamente luego hablamos del tipo de conector lógico, ¿ok? Parte de eso, existe otro factor donde tenemos que establecer básicamente, doctores, lo que viene a ser el uso de la tilde. ¿Saben ustedes qué es la tilde? La tilde se dice que es la rayita oblicua, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Sino por el uso de la tilde. Entonces tenemos la palabra que llevan tilde en las agudas, cuando terminan en NS o en vocal. Toda palabra aguda lleva tilde. Termina en NS en vocal. Las palabras llanas, cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal, obviamente se van a tildar. Y luego tenemos aquellas palabras que son las esdrújulas y sobreesdrújulas. Y en el caso de ellas, esdrújulas y sobreesdrújulas, siempre, pero siempre van a llevar, doctores, tilde. ¿Ya? Entonces tengo agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Y esas son las reglas gramaticales. El punto también. Hay que tener en cuenta el punto. ¿Ya? Muy bien.
Muy bien, doctor, y así podemos pasarnos toda la sesión de clase hablando de. Pero como nos interesa es conocer algunas cuestiones, vamos a ir preguntándolo porque yo quiero interactuar con cada uno de ustedes. Para empezar, doctores, ¿tienen muy bien ustedes el audio? ¿Sí? ¿Cómo va su audio, doctores? ¿Está bien? Por ejemplo, acá son 19 participantes y yo espero, por los cerca de 19 que están aquí en la sesión de clase, vamos a buscar eh, participar pues, con cada uno de ustedes. ¿Ya? Muy bien. Miren, a ver, vamos a ver en primer lugar a quienes están aquí, ¿no? ¿Qué entenderemos, estimados participantes, sobre lo que viene a ser una disposición? A ver, ideas sobre lo que es una disposición, doctores. ¿Quién me ilustra qué es una disposición? A ver, alguno de ustedes, estimado participante, que me señale qué es una disposición. A Shirley. Ah, la doctora Shirley. Ah, ¿tienes tu audio encendido, estimada doctora Shirley? Está con el audio encendido. Esto no puede. Está mal. Ah, está mal tu audio. Ya, ok. Bueno, Shirley ha participado. Lo demás, ¿qué es una disposición, doctores? Sandra. Sandra Calle me dice disposición de apertura elegido ya, pero claro, pero ¿qué es una disposición? O sea, sabemos la clasificación de los tipos de disposiciones, ¿no? Disposición de apertura, disposición de archivo, disposición de ampliación, disposición de principio de oportunidad. Es decir, podemos encontrar un gran abanico de tipos de disposiciones, pero lo que yo les estoy preguntando es técnicamente qué vendrá a ser, pues, doctores, una disposición. Todo lo que me han dicho está muy bien, pero yo les estoy preguntando qué es una disposición. Una disposición, doctores, es un documento que emite el fiscal en el desarrollo del proceso. Hoy en día, una tabla de disposición lo hacemos semejante a lo que viene a ser una decisión que adopta el fiscal en el desarrollo de un proceso de investigación. Decide, ¿qué puede decidir el fiscal? Muchas cosas. Por ejemplo, yo te voy a comentar. Para eso, todo lo que se encuentra en la clase son abogados, estudiantes de derecho, doctores. A ver, vamos a pasar lista, pues, ¿no? Vamos a pasar lista. A ver, la doctora Shirley está presente, la doctora Yanela, la doctora Marilyn, el doctor Julio, la doctora Sabi, ya, Erika, Almanz, así como el doctor Fran Almanz Altamirano, doctor Rodrigo, doctora Elizabeth, Estefano, Michelle, Sandra Calle. Hay dos Sandra Calle, me aparecen dos Sandra Calle, ¿eh? Sí, doctor, buenas noches. Presente. Lo que sucede es que en la computadora no tengo audio, solo en el celular. Por, por eso aparecen dos Sandras. Ah, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que tener en cuenta algo bastante interesante, entonces, en ese sentido. Bueno, tengo a Gabriela, tengo a Brian, a Meisha, Maine, Zambrano, Milenka, Marta. Entonces voy teniéndole pues a cada uno de ellos, acá, todo, lógicamente, del nombre de las personas que ahí se van a encontrar. Y tenemos pues todo ese abanico de nombres que ahí pueden existir, ¿no? Y bueno. Claro, muy bien, está Milenka y todos los demás. Entonces, fíjense que las disposiciones de doctores son decisiones, que hay que tomar una serie de decisiones. Yo les voy a preguntar, como la gran mayoría entiendo que ustedes son abogados, entonces vamos a plantear casos simples para que luego arribemos cómo el fiscal toma una decisión y en base a esa decisión vamos a ver qué se podría hacer. Miren, todos ustedes, como están matriculados en este curso de asistente de función fiscal, van a hacer el papel de fiscal. Yo de preferencia deseo su participación con audio, no tanto escrito. Deseo su participación con audio para una mejor interacción.
Aparte que ustedes se van acostumbrando, porque cuando ustedes postulan, van a haber entrevistas que le van a hacer, entonces ustedes aprovechen ese diplomado como para ir yendo en práctica e ir practicando sus intervenciones, ¿ya? Entonces, miren, el caso concreto está en que a ustedes como fiscales, o sea, ya interiorícense, son fiscales, le llega pues una denuncia donde una señora dice, he dejado mi laptop en usted me va a ayudar, me fui a un centro comercial, dejé mi laptop un momentito mientras que respondía a mi celular y cuando he volteado ya no estaba mi laptop. Simplemente un descuido, ¿no? Ahí estaba andando y de repente recibí pues una llamada, entonces quise contestar y cuando estoy contestando dejo mi laptop y por ahí solo hago este movimiento, el codo hacia acá, la cabeza hacia acá y de repente cuando volteo ya no se encontraba la laptop, ya no había laptop alguna. La pregunta es, ¿qué delito se habrá cometido? A ver, ¿qué delito será, doctor? Doctor, sería hurto en este caso. Ya, muy bien. Hurto, los demás, ¿qué opinan? ¿Qué delito es? A ver, vamos, doctores, ¿qué delito es? Ya, doctor, en este caso también opino que es hurto. Es hurto, ya, hurto. Ojo, les estoy diciendo su participación por audio, doctores, por audio para una mayor interacción, ¿ya? A ver, ¿sería cuál? Hurto, ¿no? Buenas noches, en este caso estoy de acuerdo, sería útil. Ya, muy bien, hurto. ¿Y por qué no podría ser robo? Porque la persona no se percató de que le extrajeron, ¿no? En este caso la laptop. Entonces fue sin darse cuenta, ¿no? Ya. Aparte que no se utilizó tampoco violencia, ¿no? En este caso. Exacto, no hubo violencia. En la figura del robo existe lo que se llama, aparte la sustracción del patrimonio, del bien que le pertenece al individuo, va a existir también una agresión física, ¿cierto? O sea, lo van a golpear, lo van a pegar. Entonces, ahí va configurándose el contexto de lo que viene a ser el robo, porque el robo te dice mediante violencia o grave amenaza. Entonces, si lo golpea, no puede ser de ninguna manera hurto, sino que el tipo penal que se le va a imputar tendría que ser robo, ¿no? Entonces, cuando el fiscal dice, acá existe una denuncia y lee estos hechos, el fiscal dice, ¿qué creen ustedes que va a decir el fiscal? ¿Va a aperturar la investigación o el fiscal va a archivar la investigación? Tiene que aperturar, doctor, ¿no? En este caso, contra los que resulten responsables, ¿no? Porque quizás no se ha identificado a la persona en este caso, porque logró huir Ya. con el laptop. Oh, claro, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Entonces el fiscal va a tener que aperturar la investigación. Dice, a ver, todo ha llegado, esto hecho, que se subsumen, obviamente, dentro de un tipo penal en concreto. Entonces hay que tener a bien de aperturar la investigación, decir la apertura de la investigación, abrir investigación, iniciar una investigación, si preferimos llamarlo de esta manera, ¿no? Es una decisión que va a tener. Aperturo, abro, inicio una investigación. Ok, cuando uno inicia la investigación, luego se tiene que disponer la realización de una serie de actos de investigación. Entonces la pregunta ahí que se formula es, ¿qué actos de investigación podría desarrollarse? ¿Ok? A ver, pregunta de la clase, ¿ya? ¿Qué acto de investigación entonces el fiscal podría desarrollar? O va a desarrollar, mejor dicho. Doctor, bueno, en este caso, en la disposición, ¿no? De las diligencias preliminares, podrían solicitar las cámaras, ¿no? Muy importante para poder ver o quizás reconocer a las personas o por lo menos, ¿no? Ver cómo sucedieron los hechos. Mm, a ver.
Ya, vamos Declaración de bien la con el hecho de gravedad. solicitar las cámaras. O sea, claro, es lo que, digamos, inmediatamente tendría que hacer el fiscal. Solicitar las cámaras, ¿no? De videovigilancia que se encuentran en ese hecho, delictuoso. Pero aparte de las cámaras, ¿qué más podría hacer? O sea, yo les Solicitar entiendo la cuando ustedes me declaración de la dicen la gravedad. cámara. ¿Qué? Solicitar la declaración de la gravedad. Ah, muy bien, claro. Porque quién supuestamente ha sido la persona que ha sufrido pues el robo de su equipo, de su celular, ¿no? O sea, ¿quién ha sido la persona que ha sufrido el robo, de su equipo, ¿no? Ha sufrido el robo, pues en este caso su celular, la persona agraviada. Entonces hay que tomarle su declaración, ¿no? Esta persona que le tomemos su declaración, eh, ¿está obligado a tener que concurrir o no? Miren las preguntas que yo le estoy haciendo para luego partir a otro contexto. Esta persona que es citada, ¿está obligado a concurrir o no? A Sí, ver, doctor, para que dé ¿sí? mayores detalles, Ya, muy para bien. continuar con las diligencias, si no, no se podría, ¿no? O sea, en todo caso, Ya, podría ser que más adelante se archive. ya, muy bien. Ok, vamos a ver. Yo pienso que todavía no, doctor, porque Ya, tendría que el fiscal en su requerimiento colocar esa parte, no sé si es con apercibimiento o no. ya, Pero preliminarmente todavía no, pues, no está obligado. ya. Ya, o sea, si la persona agraviada, si el fiscal dice, a ver, porque ustedes a veces saben que existen denuncias, ¿no? Pero a veces las denuncias pues no tienen algún sentido o algún rumbo definido. Entonces el fiscal dice, ah, yo necesito eh, tomarle la declaración de la persona agraviada. Entonces requiere que lo traigan al agraviado y el agraviado podría decir, a ver, yo no quiero concurrir a declarar o el agraviado está obligado a declarar. Pero partamos de esos sellos para entender obviamente los matices de redacción. La redacción en un ámbito de esta naturaleza es conocimiento puro de lo que va a venir a ser doctores, los contextos del derecho en sí, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta el conocimiento puro en sí, lo que viene a ser el marco delictuoso, el marco del derecho en sí, y como les digo, pues hay que tener en cuenta eso. Ok, vayamos entonces, doctor. Miren. ¿Qué pasaría si la persona agraviada que presentó la denuncia está obligado a tener que concurrir a su declaración o si desea no declara? A ver, ¿qué opina? El agraviado, no estoy hablando del testigo, estoy hablando del agraviado. ¿El agraviado siempre está obligado o no? A ver, los escucho y quiero, Eh, y ojo, un momento, pero no solamente, no quiero que me digan, no está obligado. Quiero que aparte de que ustedes me digan, no está obligado, me fundamenten por lo menos 10 segundos. Ya, porque a veces me dicen, sí, no, pero también quiero que me fundamenten. Tómalo como una entrevista. Hay una entrevista que ustedes postulan a ser asistente de un fiscal, yo formulo una pregunta y ustedes me dicen sí o no. ¿De acuerdo? Entonces, el agraviado. ¿Se encuentra obligado o no se encuentra obligado a rendir su declaración? Tengo a Sandra. no, No está obligado. ¿Por qué? no está obligado, porque no hay una ley en este caso que le indique o le obligue, ¿no? Bajo apercibimiento de tal. Depende del agraviado si quiere o no desea asistir, en este caso, a las declaraciones que se le van a citar, ¿no? O sea, tanto su domicilio real, de repente también a RENIEC, pero se le notifican unas cuantas veces. Si no, ya pues lo que sí sería es que se archivaría directamente, ¿no? Pero primero se le notifica debidamente en algunas oportunidades. Ya, muy bien. Muy bien, la doctora Sandra. A ver, aparte de la doctora Sandra, ¿alguien más? Todo es válido, ¿ah? Todo es válido. Es simplemente conocimientos iniciales para dar cuenta si un agraviado se hizo en cuenta obligado a tener que rendir su declaración o no. A ver, todo esto resulta importante porque todo lo que les acabo de mencionar
va a ser analizado lógicamente por el fiscal, ya decidió la apertura de una investigación. Cuando decidió, lo que viene es tener que redactar. El fiscal va a tener que redactar la disposición de apertura. En dicha redacción existe un formato. Y a continuación, yo les voy a hacer ver un formato propuesto, no un formato propuesto para realizar redacciones. En ese formato propuesto tenemos los datos de identificación, que no son otra cosa, doctores, que la sumilla. Hablamos de datos de identificación y los datos de identificación, como le digo, es la sumilla. Primero vamos a evidenciar en nuestra redacción el número de la carpeta. Y aquí les voy a lanzar una pregunta. ¿De dónde creen? Porque ustedes cuando han tenido la oportunidad de leer carpetas fiscales, ven, por ejemplo, carpeta fiscal 4-2018, carpeta fiscal 10-2019, carpeta fiscal 90-240, y empiezan viendo la numeración inicial de la carpeta fiscal y el año de la carpeta fiscal, ¿no? Entonces van viendo eso. Yo les pregunto, vamos a ver, miren, ¿de dónde creen ustedes que sale el año de denominación de la carpeta? A ver, alguno de ustedes que me pueda mencionar, ¿de dónde creen ustedes que sale el año de denominación de la carpeta? Cuando uno pone 5-2000 o uno ve la carpeta, ¿no? O sea, uno lee y tú le preguntas al fiscal, a ver, dime el número de la carpeta. Entonces tú te dicen, ¿no? El 30-2018, el 50-2019, el 350-2015, en fin, ¿no? Pero a ver, no, o sea, ya leí por chat, no por audio, doctores. A ver, dígame por audio de dónde sale la numeración de la carpeta. A ver, Ah, sale por el año en que han acontecido los hechos o los sucesos. ya, claro, sale por el año en que han acontecido los hechos. Ya, ya, ok, sale por el año donde han acontecido los hechos. Pero, fíjense ustedes, o sea, yo les entiendo cuando ustedes me señalan, sale por el año donde se han acontecido los hechos. Pero, de dónde arroja él? Él dijo, dije por audio, ¿ah? No por chat, por audio, doctor, y su participación. Sale pues que cuando uno ingresa a mesa de parte, ¿han ido a la fiscalía a mesa de parte alguna vez? ¿Qué pasa cuando uno va a fiscalía mesa de parte? Presentas tu denuncia. Ya. En esa denuncia, ojo, en esa denuncia que presentas a través de mesa de parte, no es acaso que mesa de parte recibe la denuncia y luego te entrega con una carátula porque ellos ya tienen un sistema que cuando caso que llega aparece numeración. Entonces, esa numeración es la numeración de la carpeta que te va a acompañar durante toda o durante todo el proceso de investigación. Esa es la numeración de la carpeta que te va a acompañar durante todo el proceso, o, ojo ustedes, durante todo el proceso de investigación. Así esta se formalice, así esta se formule una acusación, siempre va a acompañar. Así esta, por ejemplo, se tenga bien de sobreseer, en fin, siempre va a existir esa numeración. Luego ingresa el nombre del imputado o de los imputados. Muy bien. Cuando hablamos del nombre del imputado o de los imputados, vamos a ver qué sucede si es que yo no sé quién es la persona imputada. ¿Qué es lo que tendría que poner en el nombre del imputado si yo desconozco quién es la persona imputada, doctores? A ver, pregunta. ¿Qué ponemos si yo no sé? Sí, A ver, sí, doctor, en este caso se colocan unas iniciales, ¿no? Contra los que resulten responsables, por lo general. ya. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Ujú. A ver, pero ¿podría yo poner LQR? ¿Es posible que yo ponga, doctores, LQR?
¿Saben lo que significa LQR? A ver, doctores, vamos, ¿qué significa LQR? A ver, lo voy a poner grande para que ustedes me señalen, ¿ya? Porque luego yo les voy a señalar algunos criterios ahí. ¿Qué significa LQR? Significa los que resulten responsables. Significa los que resulten, Responsables. muy bien, responsables, pues, doctores. Eso significa LQR. LQR significa los que resulten responsables. No se olviden, por favor. Ese es el LQR. Los que resultan responsables, ¿no? Muy bien. Pero no hay que poner en reglas de una redacción, no hay que poner LQR, sino de frente todo. Porque si no, a veces no se va a entender. Entonces yo tengo que poner en todo lo que resultan responsables, ¿de acuerdo? No solamente una partecita. Tengo que poner todo lo que resulten responsables, ¿ya? Muy bien. Y eso es algo, como les digo, bastante interesante que debemos tener. Ahora, si yo tengo varias personas que son obviamente imputadas, yo solamente tengo que poner el nombre de algunas de ellas. No voy a poner el nombre de todas las personas. Si yo investigo un caso de crimen organizado, entonces lógicamente el nombre de todas las personas deviene abundante y solamente tendría que poner alguna de ellas y no todas en sí. Luego tengo el nombre del agraviado y la pregunta es, fíjense con lo que le voy a preguntar. ¿Siempre tendré que poner el nombre del agraviado? ¿O en qué casos, por ejemplo, puedo poner iniciales el nombre del agraviado? Primero, pensemos antes de responder, ¿ah? Miren, ¿siempre tengo que poner el nombre del agraviado? ¿Siempre? Mm, Se lo escucho. doctor, sí. En el caso, por ejemplo, de violación, por lo general se coloca iniciales, así sea mayor de edad, ¿no? Y bueno, y cuando son menores de edad, siempre iniciales, por lo general. Entonces ahí no pongo el nombre, pongo iniciales. Sí, así O es. pongo el Solo nombre. Claro. ¿Y qué pasaría si el fiscal pone el nombre? Sería una mala técnica de redacción. ¿Qué hacemos con el fiscal? El fiscal está investigando un caso de delito de violación y a la parte agraviada lo pone su nombre completo. ¿Qué pasaría? Se le sanciona al fiscal, se le amonesta, no pasa nada, o un error material. Más que error sería un horror material, ¿no? Estoy hablando de un delito contra la libertad sexual. Ya se ha notificado, entonces todas las personas saben el nombre de quién es la víctima de la parte agraviada del delito, pues, de violación. Entonces, hay que tener en cuenta esa situación, ¿ya? Muy bien. Entonces, yo puedo interpretar o puedo señalar, muy bien, algo bastante interesante, que cuando se trata de los delitos contra la libertad sexual, vamos a ver en donde dice agraviado, vamos a tener que poner solamente inicial. No puedo poner el nombre. Inicial nada. Si son varias personas agraviadas, entonces igual tenemos que poner las iniciales. Luego viene el delito atribuido, el número de la disposición, que por lo general cuando uno apertura el inicio de la investigación, es disposición número 1. Por lo general, doctores, como les digo, cuando una persona inicia una investigación, por lo general debiene ser alguna disposición number one, número 1. Luego el lugar y la fecha, que lógicamente tienen que estar en el formato propuesto inicial de mi denuncia, ¿no? Después del formato propuesto, existe una justificación normativa. Porque, a ver, yo les voy a preguntar, ¿qué diferencia el abogado de una persona que no es abogado al momento de hablar? Por ejemplo, le dicen, a ver, tú, señor abogado, háblanos sobre la pena de muerte, pero desde tu óptica de abogado. A ver,
¿Qué diferencia, doctores, a un abogado de una persona común, o bueno, como de otra profesión, para que no puedan sentirse mal, pero qué diferencia a un abogado de una persona que no lo sea cuando le digan, a ver, deme tu apreciación sobre la pena de muerte? ¿Qué me dicen? ¿Qué lo diferencia? ¿Hay una diferencia o es igual? ¿Habrá diferencia? ¿Qué lo diferencia? A ver, los leo. ¿Qué diferencia? Pues un abogado, una persona que tuvo 6 años, de una persona que no es abogada, pero le están pidiendo su opinión sobre la pena de muerte. ¿Qué creen ustedes que dirá la persona que no es abogada? Vamos a ver, ¿qué lo diferencia? Algo tiene que diferenciarlo. Pues, claro, ¿qué lo va a diferenciar? A ver, por eso es que cuando tú conversas con una persona que no es abogada, no te va a entender. Entonces, cuando tú le explicas, se va a perder, le tienes que explicar con manzanas para que entienda, tal. Si es pues una persona bastante contraria a sus pensamientos, entonces vamos a tener ahí un problema. ¿Ya? La persona, claro, algunos de ustedes me han señalado algo bastante interesante porque lo que diferencia a una persona que es abogada de quien no es abogada, muy bien, es el sustento. Es el sustento. Si a ti como una persona que no es abogada te dicen, opina de la pena de muerte, ¿qué creen que una persona que no es abogada va a opinar de la pena de muerte? Está muy bien pena de muerte a los violadores, está muy bien la pena de muerte a los sicarios, está muy bien la pena de muerte a esas personas. Entonces, cuando el que entrevista les pregunta, ¿pero por qué? Ahí, como dijo alguien, el sustento, bien. Porque le hacen daño a la sociedad, que puede decir que es cierta, pero eso es una opinión jurídica, es una opinión personal. Entonces, cuando tú la escuchas, dices, sí, hacen daño a la sociedad, ¿no? Generan mucho miedo. Lo que estás diciendo es una opinión de alguien que no es abogado. Jurídicamente, tú tendrías que partir de una serie de premisas de reconocimiento constitucional. La Constitución política te establece dos situaciones de pena de muerte. Tendrías que aplicar el Pacto de San José y tendrías que ver si realmente la aplicación de la pena de muerte es la solución y le tendrías que explicar las finalidades de la pena. Pero cuando tú le explicas a quien te pregunta, un momentito, no es que yo me lance y diga así que estoy a favor de la pena de muerte, sino yo tendría que dar un sustento. Y el sustento inicial tendría que ser desde la óptica jurídica, desde la óptica político-criminal, de que una de las finalidades de la pena, o la pena cumple tres finalidades, le tendrías que explicar pues como con manzanas, ¿no? Tú tendrías que decirle, oiga, mira, para que yo opinar te voy a decir que para empezar no es la solución. Que uno diga, ¿cómo no es la solución? Te explico, pues. Y no te voy a decir inseguridad, tal cosa, sino te voy a hablar en el fundamento de la finalidad de la pena. La pena tiene como una finalidad la prevención. Tú tienes sicariato, tienes feminicidio, que llega a cadena perpetua y los índices han volado. Si tú aplicas pena de muerte, seguramente van a terminar de la misma manera cometiendo muchas personas pena de muerte, quizás sean absueltas, o quizás muchos inocentes, mismo caso de Jesucristo, terminan siendo crucificados, condenados a muerte siendo inocentes. Entonces tú tendrías que interpretarlo desde la óptica jurídica y desde la problemática político-criminal. Otra cosa. Lo mismo sucede cuando te dicen, a ver, háblame de la prisión preventiva. Una persona que no es abogado sobre la prisión preventiva, ¿qué crees que te podría decir? No, que está muy bien la prisión preventiva o que está muy mal la prisión preventiva, que la prisión preventiva está muy bien porque de esta manera ya la persona tiene que estar en la cárcel desde ahora, pero eso es una apreciación que no necesitas estudiar 6 años de la carrera de Derecho para que me lo digas. ¿Correcto? No es necesario, pues. O si me dice, por ejemplo, estoy en contra de la prisión preventiva porque la libertad es importante y no hay que estar presos, solamente condenados, es más o menos la interpretación, ¿no? Pero no es técnicamente una interpretación que un hombre de derecho tendría que hacer. El hombre de derecho tendría que basarse primero en la interpretación del cumplimiento o no de los presupuestos materiales. Por eso que cuando en alguna clase
que las personas que no son abogadas, tú le dices graves y fundados elementos de convicción, la persona se pierde. ¿Qué es el grave y fundado elemento de convicción? No entiende, pues, porque le estás hablando en un lenguaje jurídico. Se entiende como hombre de derecho, sí te va a conocer, sí vas a ver, ¿no? Tú le dices, graves y fundados elementos de convicción, ok. Eh, la, los indicios plausibles, ok. Prognosis de la pena, ok. Peligro procesal. Entonces tú tendrías que explicarle ello, y es una apreciación jurídica. Eso es que cuando, con todo respeto del mundo, existen periodistas que formulan preguntas sobre crimen organizado, lavado de activos, y te dicen, mira, acá hay 3 personas y esa organización criminal. Tú tendrías que explicarle con manzanitas, con peras, de que ese gráfico que sale ahí no es que sea una organización criminal. No, pues lo han puesto aquí, esto está en la cabeza, esto está aquí abajo, 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 es una organización. Claro, me estás dando una interpretación como me lo podría dar un niño de 5 años viendo un gráfico, pero no es una interpretación de carácter jurídica. Tendríamos que ver el componente de la organización criminal, los roles que ellos tienen, quién constituye cada uno de ellos, cómo tiene la naturalidad del marco temporal, ¿no? De acuerdo, cómo su objetivo de cometer delitos que por lo general tengan que ser violentos, los roles, el dirigente, la policía, si es el alto mando, quién es el mando subordinado de esta organización, qué tipo de organización criminal es. Todo ese lenguaje es un lenguaje técnico, es un lenguaje jurídico que hijo de vecino que no ha estudiado derecho, sencillamente no lo va a interpretar. Entonces, hablar con quien no sabe derecho, bueno, es tanto así como quieres hablar cómo operar a un paciente del corazón sin haber sido médico, pues. Entonces, tendrían solamente que escucharlo y decirle muy bien para que no se sienta mal, ¿cierto? Ya. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la emisión de la disposición? Mucho. Porque en el caso de la disposición, va a existir una justificación normativa. Entonces, cuando una apertura de la investigación no es porque a uno se le ocurra sencillamente la apertura como tal, sino tendría que existir una justificación, una fundamentación del por qué decide la apertura de la investigación. Y en este caso tenemos el artículo 329, inciso 2, artículo 330, inciso 3, y artículo 334, inciso 2 del Código Procesal Penal. Todo lo que te acabo de señalar es un basamento de la legalidad, una fundamentación. Entonces, incluso el marco de días que se va a establecer, que en este caso van a ser 60 días, parte de lo que el mismo Código Procesal Penal establece, que el tiempo para investigar son 60 días. Entonces, no es algo que nos ocurra, es algo que ahí está plasmada, algo que se encuentra ahí estipulada. No lo estoy cambiando, no lo estoy modificando, ahí se encuentra establecido. No vamos a tener pues ningún problema en ese caso, ¿ya? Luego nos dice, el objeto es realizar actos urgentes e inaplazables. Y todo eso en el basamento legal inicial del artículo 329 del Código Procesal Penal. Ahora lo que nos interesa un poco de la redacción. Existe cuando uno redacta, hay que tener que responder 3 interrogantes. Eh, ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo? Si tenemos hojita, siempre cuando vas a redactar algo, sobre todo en los niveles de una redacción del Ministerio Público, tú tienes que responder esos 3 interrogantes. ¿Cuáles vienen a ser? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y luego explicas el cómo. ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo? O sea, tienes cuando redactas, por ejemplo, una apertura, una formalización, ya ligas mayores es cuando tú redactas una acusación, pero tendrá que responderme estas 3 interrogantes, que luego obviamente van a hacer que la acusación tenga imputación objetiva, imputación necesaria, una narración adecuada de los hechos. Pero hay que entender pues también cada uno de ellos. ¿Por qué yo tengo que poner al momento de redactar cuándo? ¿Quién de ustedes, estimado participante, me podría explicar por qué que cuando redacto tendría que poner o tendría que responder el interrogante cuándo? A ver, alguno de ustedes que me diga por qué tendríamos que responder el interrogante cuándo. Sí, doctor, claro, porque es muy importante,
ya que tenemos que saber, o en este caso, ¿no? El fiscal también tiene que tener la certeza de cuándo ocurrieron estos hechos, ¿no? En dónde también y cómo, ¿no? O sea, Ya, es muy importante. ya. A ver, ¿alguien más? ¿Por qué es que respondéis a interrogantes? A ver, ¿sí? A ver, vamos. Miren, ojo, las tres interrogantes, ¿ya? Mira, este material de redacción yo lo voy a pasar, igual les dejo mi número de WhatsApp ahí. Igual yo le entregó la coordinación, pero ustedes igual me pueden escribir el número de WhatsApp 997-588013. ¿Ya? Muy bien. Vamos a explicarle entonces. Vuelvo acá al contexto de de las diapositivas. ¿Sabe? Miren, ¿por qué es importante? A ver, ¿alguien quería participar? Ya, ¿por qué es importante responder las tres preguntas? Porque si yo respondo primero la interrogante ¿cuándo? Es para yo saber la fecha vigente de la norma. Por eso cuando uno analiza un escrito, analiza una denuncia, muy bien, vamos a analizar el escrito, vamos a analizar la denuncia, entonces vamos viendo ahí qué ha pasado, etcétera, y de repente, ¿qué es lo que va a suceder? En vez de analizar, yo tendría primero ver cuándo se han dado los hechos. ¿Qué tal el delito ya prescrito? Si ya prescribió el delito, doctores, ¿vale la pena que yo lea todo el expediente? A ver, si ya prescribió el delito, ¿vale la pena que yo lea todo el expediente o no? ¿O sí? A ver, nuevamente con mi pregunta, si ya prescribió, cuando digo prescribió, o sea, ya murió el delito, ¿es necesario que yo analice todo? ¿Para qué? Pues, claro, es ilógico, es ilógico. ¿Por qué es ilógico? Porque ya está prescrito, pues, el delito. No vale, no, nada sacaría leyendo todo el escrito que dice, que tal cosa, si ya prescribió, si hay una prescripción, ¿no? Está prescrito. Ya, ok. Ujú. Ok, no es necesario. Entonces yo lo leo, ya, bueno. Tendría, en vez de aperturar, tendría que archivar por un tema de prescripción, ¿no? Prescribo porque estoy archivando. No tengo que prescribirlo, obviamente. No tiene caso, pues. ¿Qué caso tiene? Ninguno. ¿Cierto? Muy bien, sigamos. También, aparte de ver si ha prescrito, yo tendría que ver cuál es la norma vigente al momento de la realización de los hechos. A ver, recordemos, ¿cuándo sucedió la pandemia? Me da un paro cardíaco si ustedes no se recuerdan cuándo sucedió la pandemia, doctores. ¿Cuándo sucedió la pandemia? A ver, ¿cuándo sucedió la pandemia? En el 2020, doctor. Y a la fecha, 6 de marzo. ¿cuánto? El En el 16. 2020. Profesor, inició en el 2019 a fines en otros países, pero acá en Perú empezó en marzo, si no me equivoco, porque se canceló inclusive las clases. Y ahí Muy donde ya, bien. sí, ¿Pero cuándo fue? ¿El 15 o el 16? 16. 16, porque mira, yo hace unos días
hablábamos con una doctora, les comento un poco. Quienes han pasado la pandemia, quienes han pasado la pandemia, si después de un acontecimiento como tal no te ha vuelto más sensible, entonces ya te vas al infierno, ¿no? O sea, se entiende que la pandemia es un momento que nos hizo a nosotros reflexionar el sentido de la vida. No, no ha sido el 17 de marzo, ha sido el 16. Yo lo recuerdo clarito porque yo recuerdo que en esa semana tenía un pasaje programado para la bella ciudad de Chiclayo. Había un evento que se iba a organizar. Yo estaba obviamente muy entusiasmado de ese viaje que era un sábado a Chiclayo. Y recibo esta noticia y estaba pues en la expectativa, ¿no? Claro, al día siguiente también tenía que trabajar, sale Vizcarrita y fue pues un momento que es muy difícil, o sea, yo sé que quizás ahorita no lo recordamos, pero si recordamos algún video, alguna fotografía de aquellos entonces, nos evocamos el momento. Entonces, si la persona en plena pandemia no ha aprendido a ser más humano, nunca lo va a aprender, a menos que le suceda algo a él, entonces va a aprender a humanizarse más. Es en una situación de pandemia, donde las personas morían todos los días, ¿no? Donde tenías restringido en las noches, no salir, estar metido, incomunicado, lejos, y veía que las personas morían, no solo en el Perú, a nivel mundial, y no te has sensibilizado, entonces no hay nada en el mundo que te va a sensibilizar. Claro, si eso no te convirtió en ser solidario, no va a haber, tendría que haber nuevamente una pandemia para que comprendas lo que es la solidaridad. Si no, nunca algo va a pasar. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver, profesor, con el tema del marco de Juan? Antes de la pandemia se cometían delitos de corrupción, pero ningún delito de corrupción tenía una pena altísima, no había una situación agravante. Entonces, bueno, nadie pues iba a pensar que iba a venir una pandemia sin darnos cuenta, ¿no? Lo recibimos el año 2020 con muchas expectativas, con muchos objetivos, como obviamente tiene que ser, y de repente pues sale ese tema de la pandemia. Cuando uno habría creído que la pandemia te sensibiliza, al parecer a otras personas, obviamente sin corazón. O sea, ya no puede, o sea, no hay forma de definir a alguien que se aprovecha del dolor ajeno, ¿no? O sea, no hay un concepto, no hay un concepto de quién, por ejemplo, en los casos de un incendio. Entonces, la persona es en vez de apoyar, desmantela. No se entiende ese comportamiento. Esa persona no va a ser sensible a nada. Entonces, si tú no buscas a alguien que sea solidario, que sea empático en tu vida, no importa cuán guapa o guapo sea, obviamente, técnicamente esa persona no vale nada. Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Muy bien. Eh, Luego, se han dado al parecer acontecimientos, porque todavía no hay sentencias en el caso, pero se habrían dado acontecimientos de tráfico de camas UCI, venta de mascarillas, gel, o sea, aprovecharon del dolor de la humanidad para enriquecerse. Es, es inexplicable una situación de alguien que haga ello. ¿Y qué pasó? El legislador dijo, hay que modificar, hay que cambiar, hay que poner circunstancias agravantes al delito, por ejemplo, de corrupción. Y se pusieron las situaciones agravantes. Pero ¿cuándo se pusieron las agravantes? El año 2021. Entonces ahí ingresa. ¿Qué pasa si una persona denuncia un hecho de corrupción, posible delito de colusión, que se haya suscitado el año 2019? ¿Qué sucede, doctores, como les digo, si una persona denuncia el delito, fíjense ustedes, de colusión, ¿no? El año 2019. La pregunta es, ¿tú tendrás que aplicar la pena, la modificatoria de la pena del año 2021? ¿O la pena que se aplica es la de la fecha donde se suscitaron los hechos?
¿Cuál es el tipo penal, mejor dicho, que se aplica a doctores? Muy bien. Se aplica cuando, en la norma vigente cuando se hayan sucedido los hechos. Claro, la norma que se va a aplicar es la norma vigente al momento, ¿no? Que se dieron obviamente los hechos. Es la norma en aplicación. La norma vigente al momento de la comisión del delito. La norma vigente al momento de la comisión de los hechos. Esa es la norma que se va a aplicar. No hay más. Esa es la norma en aplicación. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Por eso que yo tengo al momento que redactar, responder cuándo se dio. No solamente para saber si prescribió el delito, sino también para saber cuándo era el momento de la fecha de la realización de estos hechos delictivos. Luego, recién empiezo a redactar el tema de cómo se dieron estos acontecimientos, entonces empiezo a explicar. Ya cuando ustedes más adelante redacten una acusación fiscal, ojo, en el caso de una acusación fiscal, la redacción siempre va a ir para sustentar hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores. ¿De acuerdo? La redacción siempre se impera de esa manera. Hecho precedente por aquí, hecho concomitante por este lado y hechos posteriores. Y toda una regla de redacción. Toda una regla de redacción, partiendo de esas tres interrogantes, hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores. De ahí, toda regla de redacción. ¿Estamos? Y eso es lo que lógicamente se va a trabajar, pues. Obviamente, hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Y ahí parte el enunciado de cómo redacto, de qué manera redactamos, de qué forma, cómo, todo, ¿no? El matiz de los efectos propios de las adecuadas redacciones en el cumplimiento de esas tres premisas que se van a dar. Y así se va redactando. ¿Cómo, cuándo, dónde? O cuando dice cuándo, dónde, cómo. ¿Ya? Y luego ingresa, doctores, la emisión de la realización ya en el marco de decisión de las diligencias de investigación. Yo aperturé la investigación, señalé el fundamento, expliqué contra quiénes y luego yo tendría que ver qué acto de investigación se van a desarrollar. ¿Ok? Yo les voy a contar un caso de aquí, porque esto es importante, aquí ingresa el espíritu mucho de cómo una persona le gusta o no le gusta, pues lo matiza de la investigación. Mira, les voy a contar un caso, doctores. ¿Estamos bien? ¿Les cuento un caso? ¿Sí? A ver, préstenme atención. Del caso que yo les voy a comentar, ¿ok? Ustedes, estimados participantes, me van a señalar qué se podría hacer, ¿ya? Del caso que les comento, ustedes me van a señalar qué se podría hacer, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Miren, vamos a ver. Y como les digo, esta viene a ser pues una circunstancia bastante importante que luego nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Siempre, ¿ya? Miren, los hechos son los siguientes. Era un estudiante de la carrera de Derecho, un estudiante, o sea, digamos, los mejores años finalmente son en la vida universitaria. Entonces, ¿qué pasó con este estudiante de la carrera de Derecho? Lo siguiente. Su abuelita vivía solamente con su abuelita y se iba a ir al aeropuerto porque se iba a operar. Entonces el chico dijo, yo tengo que llegar al aeropuerto, tengo que a mi abuelita atenderla, tengo que cuidar a mi abuelita. Ok, hay que cuidar a la abuelita. Persona, bueno, no estaba tan viejita, pero quiero cuidar a mi abuelita. Si lo puedo cuidar, por supuesto. Ok, tengo que llegar inmediatamente al aeropuerto. Para ello tengo que tomar un atajo. Ok,
¿Y saben ustedes cuál es el atajo que tomó? Un callejón oscuro, donde habían tres sujetos que estaban con pasamontaña. Pero como él quería llegar rápidamente a su abuelita, cruza pues el callejón oscuro donde están los señores con pasamontaña, decide en pocas palabras correr el riesgo, ¿no? ¿Quiere pasar por ahí? Quiere correr el riesgo, pasa, ¿y qué creen que sucede? Le atrapan pues estos señores. Entonces, a ver, yo les pregunto a ustedes, si alguien, pero que nunca obviamente les pase, pero si tú estás pasando por un callejón y vienen tres señores y te agarran del cuello, la corbata y demás, ¿qué es lo que tendría que decir? Ya perdí, llévense todo, ¿cierto? ¿O te vas a poner a pelear con el delincuente? No, se entiende que dice, ya perdí, ya llévense todo lo que desean, mi vida es más importante. Eso es lo que uno podría hacer, ¿no? Claro, no, no, ¿qué vas a poner fuerza? Pues sea, no, así sea un iPhone, así sea cualquier cosa que puedas tener, pero no puedes, pues, ahí ponerte en una circunstancia, situación de poner en peligro tu vida. Ya se quieren llevar eso, bueno, que se lleva, los materiales los puedes recuperar, pero tu integridad, no, pues entonces, ¿qué es lo que pasó? Obviamente, ¿no? El chico, como sabía que tenía dinero en su mochila, que era destinada para su abuelita, comete el gran error de forcejear con los delincuentes. Entonces, con los delincuentes empieza a forcejear, no te voy a dar, etcétera. Empieza, pues, una pugna, una pelea en ese sentido. Entonces, uno de los delincuentes, sin mediar ningún tipo de reparo, saca, pues, un arma punzocortante y ¡frum! Una estocada a la altura del pecho. ¡Frum! Muerto. Agonizando. Grita obviamente el joven y la señora que vendía emolientes. Y el señor que vendía por ahí golosinas, escuchan los gritos. Entonces van a socorrer, pero ya era demasiado tarde, los tres delincuentes que tenían pasamontaña van corriendo, uno de ellos se cae, se saca la pasamontaña, felizmente había una cámara de videovigilancia que enfoca el rostro de este individuo. Pero luego los tres finalmente suben a la camioneta y se van sin rumbo conocido. O sea, se van finalmente al lugar. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué hacer ahora? Ustedes me van a apoyar. ¿Qué es lo que tendría que hacer el fiscal en ese caso en concreto, doctores? ¿Qué tendría que hacer el fiscal? A ver, Mm, Doctor, en primer lugar, lo que debería hacer el fiscal es aperturar, ¿no?, las diligencias preliminares para poder investigar el caso, ¿no?, con la ayuda de la policía. ya, ya, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿qué acto de investigación se puede disponer? La declaración de los testigos, ¿no?, de la señora del emoliente, el de la golosina, las cámaras de seguridad, ¿no? Bueno, los exámenes también al occiso en este caso, ¿no? ¿Ya qué más? Está bien, ¿no? Está bien, pero ¿qué más? A ver, ¿qué más? Solicitar las cámaras de vigilancia. Ya. ¿Para qué las cámaras de videovigilancia? ¿Por qué las cámaras? Parece una obviedad, Para que pero pueda identificarles también la placa y al sujeto, ¿no? Que se sacó la pasamontaña. claro. Muy bien, muy bien. Por supuesto, si yo voy a pedir la cámara de videovigilancia, porque lógicamente yo quiero saber eh, la identificación de las personas que habrían estado presentes al momento de la realización del delito, ¿no? O sea, yo tengo que estar ahí, tengo que estar presente, ¿no? A ver qué se ha cometido, de qué manera se ha cometido, qué hechos se han dado, todo eso yo tengo que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Pero acá ingresa una pregunta bastante interesante. ¿Cuánto tiempo yo tengo para solicitar la cámara de videovigilancia? A ver, ¿cuál es el tiempo que se tiene para la solicitud de la cámara de videovigilancia? ¿Cuál será el tiempo, doctores, para la solicitud, ¿no? De la cámara o para yo solicitar la cámara? ¿Puedo solicitar? No lo sé, se me ocurre. Después de
¿De un año? No, Podríamos. doctor, ¿Por qué? Pero no puedo solicitar después de un año. porque hay plazos, ¿no? En este caso sería dentro de los 60 días. Y también se podría ampliar, ¿no? Quizás dependiendo de la complejidad. Ya dependiendo de la complejidad. Pero aparte de eso, porque ¿cuánto es el tiempo de almacenamiento? 30 días, doctor, un mes. Claro, hay variantes, ¿cierto? A veces puede ser 30 días, a veces puede ser menos tiempo, ¿correcto? Pero digamos, es finalmente el espacio que lógicamente una persona va a tener al momento de desarrollar pues su labor de investigación, ¿no? Eso es algo que hay que tenerlo presente, doctores, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces, yo no puedo solicitar pues pasado un año, pasado mucho menos 2 años, ¿no? Yo tendría inmediatamente que solicitar la Cámara de Vigilancia, sobre todo el imperio de los actos de investigación urgentes e inaplazables, que es donde nos establece que de manera inmediata nosotros tenemos que solicitar, pues, por ejemplo, la Cámara, que yo no puedo esperar mucho tiempo para que me entreguen, por ejemplo, la Cámara cuando yo sé que la solicitud que tengo que hacer tendré que hacer de manera inmediata. No voy a esperar 5, 6, 7, o sea, no voy a esperar mucho tiempo, porque si yo pido todo ello cuando el tiempo ha pasado, entonces sencillamente me van a decir, ya no hay nada que hacer, los videos no existen. Y no existirá pericia alguna que yo pueda utilizar o pueda ordenar para que finalmente yo pues realice la actividad, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Como les digo, es un factor importante que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Muy bien, volvamos acá. Entonces, en la disposición, en el rubro de la decisión, yo tendré que señalar, por lo expuesto, ordenemos el inicio de la investigación preliminar. Y lógicamente tendré que señalar el plazo de la investigación. Y luego de ese plazo, recién voy a poner todos los actos de investigación necesarios o todos los actos de investigación que se pueden desarrollar. Un abanico de actos de investigación que lógicamente tendré que desarrollar, como ya lo hemos señalado, para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Acá hay un pequeño caso práctico que luego pues ustedes lo van a tener, ¿no? Y ahora hablemos del archivo. ¿Cómo se redacta un archivo? A diferencia de una apertura de una investigación, el archivo naturalmente requiere una mayor motivación, porque no es que sea sencillo solamente el archivo necesita una especial motivación, el archivo requiere una especial fundamentación. Para ello, yo tengo que conocer como hombre jurídico cuando se tiene la regla de procedencia de un archivo. Yo le voy a preguntar, imagínense, ¿no? La pregunta del examen viene, a ver, al postulante para el cargo de asistente en función fiscal, le voy a preguntar cuáles son las causales para archivar un caso. A ver, doctores, ¿cuáles son las causales para el archivo de un caso? Vamos. Doctor, cuando no constituye un delito, ¿no? Ahí lo menciona. Ya, ok, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, falta de insuficiencia. A ver, pero alguien me dijo algo bastante. Si la persona que está siendo investigada de repente puede decir, está caminando ahí por el malecón
De repente está despistado pensando en las musarañas, pensando qué va a hacer en el feriado largo, y no se percata que viene pues un camión. Y el camión se lo lleva de encuentro, se lo atropella, literal, lo atropella. Muere. ¿Qué hago? ¿Qué hago con el caso? Se lo estaba investigando contra él naturalmente. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos la investigación? No, pues, ¿cómo vamos a investigar a un muerto? ¿O sí? No se investiga a un muerto. Entonces, ¿qué va a pasar con el caso? El caso se va a tener que archivar. Pero, ¿el sustento jurídico cuál es el archivo? Claro, la extinción del ejercicio, la extinción de la acción penal. Falta de pruebas. ¿Cómo va a ser falta de pruebas? O sea, si está muerto, ¿cómo yo lo voy a archivar por falta de pruebas? Está muerto. O tengo que poner que está muerto. Eso puede ser con un certificado de necropsia, pero lógicamente el Código Procesal Penal me señala extinción de la acción penal. ¿Cómo me van a decir falta de pruebas? Falta de pruebas sería que no está vivo. Pero más que prueba, falta, porque el término no es prueba. El término adecuado es elementos de convicción o indicios razonables de la presunta comisión del delito. Todo eso yo tengo que tener. ¿No? No por ser entonces, mira, el hecho no constituye delito. Si me dicen que no es delito, deviene lógicamente una situación de ser, fíjense ustedes, doctores, atípica. Entonces, lo atípico, no hay delito. Cuando no es justificable penalmente, ¿no? Cuando se prestan causas de extinción de la acción penal, y dentro de ello la muerte. Entonces, claro, tenemos otros factores, como ustedes están señalando, no existen indicios, por ejemplo, suficientes o indicios reveladores para una formalización de investigación preparatoria. Entonces, en esos casos, por supuesto que sí, va a proceder la regla también del archivo. ¿Ya? Muy bien. Todo eso lo vamos a sustentar. Igual, lo que hemos señalado anteriormente en los matices de la redacción. Tenemos que responder las tres interrogantes: cómo, cuándo y dónde. Ya, pero cómo y cuándo y dónde en el sentido, lógicamente, de decir, este caso se archiva. Por este motivo. Ya fundamentamos el motivo del archivo. Luego tenemos la disposición de complejidad. Y algo bastante interesante, doctores, en la disposición de complejidad viene a ser esto, ¿no? Si yo quedo una redacción en la cual estipula la complejidad de un caso, ¿qué es lo que tengo que saber primigeniamente? Lo que primigeniamente tendría yo que conocer, lo que primigeniamente yo tendría que saber, son las causales por las que un caso se va a archivar. Es lo primero que tengo que tener en cuenta, las causales de un archivo. ¿Y cuáles son las causales? A ver, vamos a preguntarle, doctores, ¿cuáles son las causales de un archivo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me explica? ¿Cuáles son las causales de un archivo? A ver, ¿cuáles son las causales de un archivo? Obviamente yo tengo que tener en cuenta ello, ¿no? Las causales de un archivo. Muy bien. Claro, ustedes pueden ver aquí un abanico de posibilidades en las cuales el caso se va a archivar. Por ejemplo, vamos a ver, y acá ustedes tienen en la PPT la causal de un archivo, ¿no? Requiera una actuación significativa de acto de investigación, o sea, varios diligencias que se van a llevar a cabo, comprenda la investigación de numerosos delitos
involucra una cantidad importante de imputados o agraviados, demanda la realización de pericias que comporten una nutrida documentación de complicados análisis técnicos, necesita realizar gestiones de carácter procesal, pero fuera del país, o involucra llevar a cabo diligencias en distintos distritos judiciales. Todos estos factores que les señaló van a ser una causal bastante interesante para que, lógicamente, nosotros podamos declarar complejo la investigación. Ojo, en la redacción de los criterios de complejidad. No es necesario, en el caso, por ejemplo, de la prisión preventiva, de que de manera copulativa tienen que, cuando hablo de manera copulativa, pues de manera conjunta, ¿no? O sea, no es necesario que de manera copulativa se tiene que presentar, pues lógicamente, cada uno de lo que vienen a ser estos elementos de comisión. Suficiente con que pueda darse de uno, de dos, más que suficiente, lógicamente en esos casos en concreto, y como les digo, es un factor predominante, es un factor bastante interesante que desde luego también, doctores, tenemos que tener en cuenta de todas maneras, ¿ya? Y como lo reitero, te vienen a ser tópicos muy bien establecidos, tópicos muy bien elaborados de los motivos o las circunstancias por las cuales un proceso de investigación, por ejemplo, podría ser declarado complejo. Entonces nos establece que no siempre vamos a evidenciar los criterios, por ejemplo, de complejidad. Solamente en algunos casos, como les digo, que sean necesarios, vamos a evidenciar los factores del por qué un proceso de investigación podría ser declarado complejo, ¿ya? No siempre, en todo caso, especificamos cuestiones de complejidad. Ese es otro factor que hay que tener en cuenta. Siguiente, requerimientos fecales. Ya los requerimientos tienen, lógicamente, otra ponderación. Muy bien, vamos a ver, dentro de ello, hay que tener en cuenta, doctores, uno plus adicionales. Vamos a ver cuáles vienen a ser, lógicamente, esos plus adicionales y por qué nosotros debemos tener presente todo ello. Vamos a ver a continuación. No se preocupen. Miren, redacción de requerimientos. Primero, vamos a hablar de las clases de requerimiento, que son varias. Tenemos los requerimientos denominados de proceso inmediato, de sobreseimiento, todos estos son las tipologías de requerimiento. De todas ellas, se habla pues de un requerimiento de acusación. Para yo redactar de forma adecuada una acusación fiscal, yo tengo que saber el contenido de la acusación y nos dice, por ejemplo, la acusación fiscal lógicamente tiene que ser debidamente motivada y contendrá los datos que sirvan para identificar al imputado de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 88. De igual manera, lo que debemos tener en cuenta es una relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y en caso de contener varios hechos independientes, la separación detallada de cada uno de ellos. Digamos que los niveles de exigencia en ese caso son mayores, ¿no? Porque me pide que yo tengo que redactar al imperio de que lógicamente vienen a ser hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores. Y luego, posteriormente, cada uno de los elementos de convicción. Y a los elementos de convicción que nosotros vamos a plantear, tiene que tener obviamente un especial estrés, una especial motivación, que lógicamente devienen a ser muy importantes. ¿Ya? Muy bien. El requerimiento de la prisión preventiva en el tópico de su redacción tiene que guardar mucha relación también en el cumplimiento de cada uno de estos presupuestos. Por ejemplo, los graves y fundados elementos de convicción que lógicamente vinculan a una persona como autor o partícipe de un hecho delictuoso. Punto número uno. Punto número dos, prognosis de pena, superior a 5 años. Y punto número tres, en peligro procesal. ¿Ya? Muy bien, entonces esos son algunos de los tópicos que nosotros vamos a ver y ustedes lo van a entender. Muy bien, doctores. Bueno, de esta manera, ya les he dejado acá mi número de WhatsApp, lo reitero nuevamente, en todo caso ustedes me escriben en el caso de los materiales, ¿no? Y otros adicionales. Muy bien, no me queda más que agradecerle, pues, doctores, por su presencia en esta sesión de clase. Agradecido también por la cordial invitación a mi persona. Muchísimas gracias.
Y bueno, Dios mediante, espero verlos en una próxima oportunidad. Cuídense muchísimo. Saludos a cada uno de ustedes. Muchas gracias, estimado doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, estimados colegas, el día de hoy hemos tenido una sesión muy didáctica, dinámica y que sin quererlo se nos ha acabado. Así es que, estimado doctor, agradecidos de antemano con vuestra participación el día de hoy y su compromiso constante con la capacitación de los futuros jueces, fiscales y abogados litigantes que de seguro nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias, estimado doctor. Muchas Estimados gracias. colegas, miembros de la orden, el día de hoy despedimos a nuestro ponente. Nos ha acompañado el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro. Así es, estimados colegas. Nos ha acompañado el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, abogado en la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, con maestría en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ponente de primer nivel, que el día de hoy ha compartido sus conocimientos con todos nosotros. Muchas gracias, estimado doctor, deseándole el mejor de los éxitos. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Listo. Estimados colegas, con ello terminamos la sesión de hoy y la sesión de la semana. Comentándoles que obviamente vamos a tener otra sesión asincrónica. El fin de semana no es necesario asistir, como les he comentado, solamente se les pasa un link para que ingresen allí mismo, ¿de acuerdo? Y bien, nos estamos reencontrando la siguiente semana con dos temas nuevos. Vamos a ver el tema de manejo de carpetas fiscales, manejo de archivos, todo ello. Así es que sigamos adelante. Que tengan un buen fin de semana, colegas. Buenas noches.